Buenas tardes a todos. El día de hoy es una sesión especial, es una sesión abierta al público y vamos a hablar un poquito de qué es lo que vamos a hacer. Esta sesión es parte de un curso completo de introducción de GNU Linux para virtualización y DevOps. Durante todo este curso nosotros hemos trabajado con una máquina virtual llamada CentOS Base, que se encuentra en https://clouddevel.com/es-medio-mx/descargas y esta es CentOS Base. Voy a colocarles la liga en el chat para que la puedan descargar. Es una máquina virtual que creé yo personalmente para el curso específico de Linux y DevOps. Es una máquina virtual basada en CentOS, bastante tocada. Realmente me tomé algún tiempo en desarrollarla, hecha para poder utilizar una interfaz como la de Jupyter, que es esto que nosotros tenemos aquí, directamente en nuestro navegador. Nosotros iniciamos la máquina virtual, que es lo que tenemos aquí, y no la vamos a utilizar absolutamente para nada. Una vez instalada y arrancada, la minimizamos y vamos a trabajar en localhost 8999 prácticamente todos los apuntes. Lo coloco en el chat, me faltó una L. Esta máquina virtual va a contener una serie de archivos esta máquina virtual contiene este servidor llamado Jupyter, el cual yo puedo utilizar de dos maneras, como una metáfora de un sistema de archivos o a través de una terminal. Me voy a New y Terminal. Y por ejemplo, déjenme renombrar CD101. Y la gran ventaja que tiene esta terminal es que tiene todos los componentes necesarios para los cursos. Tiene a Jupyter funcionando y también tiene Git. Todos los cursos que nosotros estamos dando, tanto del proyecto Pythonista como de CloudDevel, están publicados en GitHub bajo una licencia libre. Lo único que tenemos que hacer es descargarlos con el comando git clone. Y la liga al curso en particular. Voy a copiar esto para que ustedes lo puedan tener. Y al darle Enter se va a conectar a GitHub, va a buscar y va a descargar todo el curso. El curso en total es CD101. Consta de 23 capítulos. De hecho, extendí un capítulo adicional. Hemos estado trabajando durante estas semanas en todos esos capítulos y el capítulo de hoy es Introducción a Bash Scripting. Esta es una breve introducción, hay que hacer la advertencia. Nos vamos a tomar no más de una hora, quizá 1 hora 15 minutos para ver algunos ejemplos de lo que puede hacer Bash. ¿Por qué? Porque dentro de la serie CD100 tenemos un curso específicamente para programación en Bash. Esta es una pequeña introducción a cómo funciona Bash como lenguaje de programación y posteriormente vamos a tener un curso completo, normalmente son de 10 horas, este es de 20, acerca de programación en Bash utilizando algunas otras herramientas. Hasta aquí todo queda claro, nadie está demasiado confundido. ¿Todo bien? Aquellas personas que no están acostumbradas a estas sesiones, cualquier comentario o duda la pueden hacer a través del chat. Otro pequeño comentario. Si ustedes se van a GitHub, al sitio de GitHub, van a encontrarse con una serie de archivos con extensión IPYNB. Estas se conocen como notebooks de Jupyter o de Python y contienen los apuntes. Los apuntes constan de texto e imágenes y código ejecutable. Pueden verlos desde aquí o ejecutar el código directamente desde Jupyter, como lo vamos a hacer en este momento. Voy a cerrar algunas ventanas y vamos a entrar al capítulo 20, Introducción a Bash Scripting.
Lo que ustedes van a ver aquí se conoce como notebook. Las notebooks de Jupyter me permiten a mí tener una interfaz basada en celdas, en donde tengo cierto código. Estas celdas son de tipo Markdown, lo que tengo aquí, que utiliza el código de Markdown. Markdown es un pequeño lenguaje para desplegar información. Digamos que es un primo lejano de HTML y me permite insertar imágenes junto con texto e hipervínculos, muy al estilo de HTML, y también las celdas de Markdown aceptan HTML puro. Existen otras celdas que son estas, que son celdas de código, aquí dice code. Estas celdas de código van a ejecutar una expresión a través de se van a conectar a Bash, a la máquina virtual, van a mandar la instrucción, la instrucción se procesa en la máquina virtual y el resultado es desplegado aquí. Estas notebooks en particular están hechas también para esta máquina virtual. Hay una cosa que se llama kernel y yo puedo cambiar el tipo de kernel al intérprete que yo elija. En este caso tengo un intérprete de Bash, uno de JavaScript y uno de Python. El intérprete que estoy utilizando, el kernel que estoy utilizando, es el de Bash. Y entonces estas celdas van a entender instrucciones en Bash. Y esto que tienen ustedes aquí en toda su gloria y en toda su expresión es el hola mundo de Bash. El comando, voy a llamarle echo. Hecho, no me gusta cómo suena. El comando echo es capaz de desplegar texto y evaluar algunas expresiones en la salida estándar de una terminal. ¿Qué es una salida estándar? Es lo que se imprime en una pantalla. Si yo ejecuto echo hola mundo, lo que voy a hacer es enviar este comando, el comando se va a procesar y la salida la va a redirigir a este sitio. Si yo, por ejemplo, me voy a New Terminal y ejecuto lo mismo, lo que estoy haciendo es utilizar una terminal, una instrucción. La terminal contiene un shell de Bash y este es el resultado. El uso de la terminal es un poco traumático para la gente. A veces les da un poco de miedo utilizar la terminal. Es por eso por lo que he optado por utilizar las notebooks. Son mucho más amigables y nos permiten ver las cosas de una manera pues mucho más moderna que únicamente con una terminal de estas. Sin embargo, los comandos son exactamente los mismos y el resultado también es exactamente el mismo. Entonces, bueno, este es nuestro primer scriptcito que estamos utilizando con Bash. Bash y sobre todo echo, van a identificar cualquier valor, lo que yo le coloque aquí como una cadena de caracteres. Es más, yo no necesito colocarle las comillas. Tanto las comillas como los apóstrofes indican que esto es una cadena de caracteres. Pero por defecto, tanto echo como Bash identifican esto como una cadena de caracteres. Es el tipo de dato básico de Bash. Entonces es lo mismo colocar hola mundo sin comillas o con apóstrofes o con estas comillas, como ya lo vimos. Pero, por ejemplo, si yo tengo una expresión matemática como esta, no lo va a realizar. ¿Cómo hago yo que echo evalúe una expresión? Y ahorita vamos a hablar de lo que son expresiones. Utilizo esta sintaxis: echo, el signo de moneda y la expresión entre corchetes. Entonces tengo echo, signo de moneda, y por ejemplo aquí tengo 2 más 4. Con esta sintaxis yo evalúo una expresión.
Ahora bien, ya que hablamos de expresiones, también vamos a hablar de variables. Una variable es un dato que está ligado a un nombre. Cuando yo defino una variable, le asigno un nombre a una expresión. La expresión mínima es un valor nada más. Las expresiones están compuestas por valores o por variables que contienen cierto valor y operadores. La mínima expresión es esta de aquí. Tengo un nombre que por convención, en el caso de Bash, se utilizan mayúsculas para definir variables. El signo de igual y el 1 deben de estar juntos. La sintaxis que utiliza Bash es que esto debe estar junto. Con Shift Enter yo ejecuto la celda. ¿Qué fue lo que hice? Le asigné el valor de 1 a la variable. Si utilizo hecho variable así tal cual, no va a pasar nada. Va a desplegar la cadena de caracteres, pero si utilizo el signo de moneda, entonces el contenido de variable es el que va a ser desplegado. Esto es la expresión mínima, asignar un valor. Pero yo puedo hacer algunas otras cosas, puedo utilizar expresiones y puedo trabajar con operadores. Antes que nada necesitamos pensar en los tipos de datos que acepta Bash. Bash solamente puede identificar flujos de texto, que son cadenas de caracteres, y números enteros. De hecho, solamente hace operaciones aritméticas, con números enteros. ¿Qué tipo de operadores podemos utilizar? Si ustedes se van aquí a esta liga, tenemos operadores que funcionan con cadenas de caracteres. El signo de igual compara si son igual. Voy a hacerlo más grande para que lo puedan ver. Si es distinto, si es más grande. Tengo algunos otros como -n-z, este no lo va a ver, si es numérico o si es alfanumérico. Si corresponde o no corresponde. Y algunos otros adicionales. Si no contiene caracteres. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí yo tengo número 12. Yo no tengo que decirle a Bash que este es un número. Si tiene las características numéricas, es decir, que es una sucesión de dígitos, Bash lo va a poder utilizar como si fuera un número. Aquí tengo echo y una expresión en donde estoy haciendo una multiplicación. Si ustedes se fijan en esta liga, estos son mis operadores aritméticos. Suma, resta, multiplicación, división y residuo. ¿Ok? Vamos a verlo. Entonces, lo que estoy haciendo es definir número. Es más, voy a separarlo en una celda nueva. Y aquí lo que voy a hacer es traer la expresión número multiplicado por 2. El resultado es 24. Aquí yo estoy evaluando si el valor de número es mayor que 3. Como yo no voy a manejar booleanos como en otros lenguajes de programación, falso, cuando esto es falso, es 0. Perdón. ¿Por qué? Porque 12 no es menor que 3. Pero ¿qué pasa si yo le coloco 13? Sí, 12 efectivamente es menor que 13. Y por lo tanto es 1. Falso es 0, verdadero es 1. Si se fijan, aquí tengo otro tipo
de manera de evaluar una expresión. Puede ser esta o puede ser esta. ¿Qué va a pasar con la división? Como estamos haciendo operaciones con enteros, me va a dar un resultado entero. Número es 12, número entre 12, 1. Pero ¿qué pasa si le pongo 13? Es 0. Esta es la forma en la que yo evalúo una expresión. Existe otra manera, con let. Como yo les decía, por defecto, las expresiones, ¿cómo se llama? Las expresiones son cadenas de caracteres, pero con let yo puedo asignarle una expresión a una variable. Tienen que estar juntas. Es más, voy a separarlo para que lo puedan ver. Let mul igual a 12 por 5. Y luego ecomul. Y allí está. Con let lo que estoy haciendo es decirle a Bash que esto es una expresión y la tiene que evaluar. Todas estas son las maneras en las que yo puedo utilizar una expresión. Para desplegarla con eco utilizo el signo de moneda y puedo utilizar ya sea corchetes o doble paréntesis. Si yo quiero asignarle a una variable una expresión, utilizo let. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Todo bien? Existe un componente que me permite hacer aritmética. Se llama BC. BC es Bash Calculator. En el caso de esta distribución de CentOS, no está instalada. Voy a instalarla. Déjame ver qué está pasando. Qué raro, aquí tengo un alias. Bueno. Perdón, ya, ahí está. Se me olvidaba que es directamente. ¿Qué estoy haciendo? Estoy instalando BC. De hecho, voy a detenerla porque se me olvidó un pequeño comando, es -y. Ahí está. En otras distribuciones de Linux que ustedes tienen, esta, como yo les dije, es una distribución muy pequeñita. La hago para poder, para que ustedes puedan descargarla y descarguen una imagen lo menos pesada posible. La mayoría tienen ya ABC instalado. Lo acabo de instalar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a utilizar echo para enviar esta expresión. ¿Se acuerdan ustedes de los pipes? Un pipe lo que hace es redirigir la salida estándar. La salida estándar otra vez es lo que despliega. Y la salida de este eco es la entrada de esto de aquí, de BC. Y la opción "-L" significa que solamente va a evaluar una línea. Entonces, 2 entre 4, ahora sí es 3. BC sí puede realizar cálculos de número flotante. Esta es la única manera en la que yo puedo hacer cálculos de este tipo. Bash, por defecto, solamente maneja enteros y cadenas de caracteres. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿Todo bien? ¿Nadie está perdido? Correcto. Ahora, vamos a hablar de los condicionales. ¿Qué es un condicional? Yo tengo un par de valores, que puede ser una cadena de caracteres o un número entero, y puedo evaluar con una expresión lógica. Como ustedes vieron, las expresiones lógicas me regresan 0 o 1.
En caso de que sea 0, yo puedo generar algo. Y en caso de que sea 1, yo puedo generar otro flujo de código. Existen dos estructuras condicionales dentro de Bash. Una es if, que cierra con fi, y que puedo colocarle un else intermedio. En inglés, if es sí, else es o si no. Si se cumple la expresión, se va a generar algo. Si no se cumple la expresión, se va a realizar otra cosa, y con esto yo denoto el fin del condicional. De hecho, Alberto, las diferencias son mínimas. Son únicamente sintácticas, es una preferencia. Realmente no hay mucha diferencia. Vamos a trabajar aquí con la estructura de if. Tengo texto 1, que es igual a hola, y texto 2, que es igual a adiós. Si texto 1 es igual, nos vamos aquí a los operadores de relación. Puedo utilizar menos ec, este igual, o inclusive este igual. Entonces, esto es una evaluación de igualdad. Si esta expresión es verdadera, fíjense que hay un punto y coma, tiene que ser obligatorio este punto y coma, entonces ejecuta lo siguiente. Si no, ejecuta lo siguiente y el if está delimitado aquí. Le doy Shift Enter para ejecutar y entonces la expresión es false, pero si yo le coloco aquí, false, perdón, si yo le coloco hola, son iguales, entonces la expresión es true. Así funcionan los condicionales. Me gustaría que recordaran que tanto Linux como Unix es tecnología bastante vieja. Estamos hablando de que Unix nació por ahí por los finales de los 60. La sintaxis es muy simple. La manera de hacer programas con Bash es increíblemente sencilla. Bash viene de un mundo en donde nosotros trabajábamos con tarjetas perforadas, en donde en lugar de monitores teníamos nosotros impresoras, los famosos teletipos, en donde si teníamos suerte teníamos un teclado conectado al mainframe y el mainframe era el que interpretaba los comandos. Entonces, en aquellos momentos teníamos nosotros que simplificar y sobre todo ahorrar recursos. Bash es un lenguaje increíblemente simple, pero muy poderoso. Esto es una estructura condicional. Hola, Héctor Omar, ¿qué tal? Existe otra estructura condicional que es case. A lo mejor ustedes han escuchado de switch case o de el if en el caso de Python. Creo que también es ahí else if, creo que es en JavaScript. Nosotros tenemos case. ¿Cómo funciona case? Yo tengo aquí una variable, en este caso es vegetal. Tengo case y se cierra con exact. Todo esto está dentro de la estructura de case. Si vegetal cumple con una condición en particular, si es manzana o plátano o zanahoria, se va a ejecutar lo siguiente. Para delimitar la ejecución de los comandos, utilizo doble punto y coma. Esta es la estructura de case. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Es hacer una búsqueda a ver si la expresión funciona. Fíjense. Es manzana, entonces es una aldea que alegría.
Si yo le coloco, por ejemplo, plátano con acento, escribe esto. Pero ¿qué pasa si yo le coloco plátano sin acento? No pasa absolutamente nada. Yo puedo hacer algo más. Esto es un patrón de texto. Ustedes ya a estas alturas, tanto las personas que han estado en mi curso de Python como en el curso de Linux, me pueden decir cómo puedo hacer para generar patrones, qué aplico para generar patrones tanto en Python como en Linux. ¿Qué puedo utilizar? La respuesta es sencilla y es una expresión regular. Cualquier cosa que no sea ni manzana, ni plátano con acento, ni zanahoria, yo la puedo capturar con el asterisco. Este signo de asterisco me dice que cualquier otra cosa, porque esta es una expresión regular que indica todo, cualquier carácter de cualquier longitud, y es más, no le voy a colocar ni siquiera los apóstrofes, eso no se come. Entonces, cualquier otra cosa, déjenme guardar bien la sintaxis, cualquier otra cosa que no esté dentro de estos patrones es capturada aquí. Esto maneja patrones y nosotros a estas alturas ya sabemos cómo utilizar las expresiones regulares. Muchas gracias, Fernando. Esta es la manera en cómo nosotros podemos generar scripts. Estos son los condicionales. Yo tengo una estructura de iteradores. Tengo for in, y luego done. Esta es la estructura que yo voy a trabajar para utilizar iteraciones. Si ustedes vienen del mundo de Python, van a darse cuenta de que yo puedo utilizar en esta estructura cualquier elemento que sea un iterador. O sea, que nos dé cosas de uno en uno, nos dé elementos de uno en uno. ¿Qué tengo aquí? Tengo una variable que va a ser mi iteradora. Luego el in. Y aquí tengo una expresión. En este caso la expresión es un comando. El comando ls. Perdón, me faltó el do. Las personas que hicieron Unix también hicieron el lenguaje de programación C. De hecho, Brian Kernighan tuvo mucho que ver con Unix. Y fue uno de los creadores del Bourne Shell. En este caso, la sintaxis es distinta a la de C. Sin embargo, utiliza delimitadores, do y don't. Y también utiliza los famosos punto y coma. Cuando yo utilizo el punto y coma significa que termina una línea. Entonces aquí termina de evaluar la expresión. Y cuando termina, haz lo siguiente. Yo puedo tener también esta sintaxis. A Bash no le interesa demasiado la indentación. Yo podría tener esto así. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy aplicando el S, que me va a traer el listado de todos los elementos
en el directorio en el que me encuentro. ls me va a traer de uno en uno cada elemento y va a capturar cada uno de los elementos y tengo este eco donde tengo la cadena de caracteres ítem que va a desplegar el valor de i. Yo puedo utilizar cualquier tipo de iterador. De hecho, hay un iterador adicional. El comando sec. Este comando regresa una secuencia. ¿Cómo es su sintaxis? Sec, inicio, fin, y puedo darle inclusive pasos, incrementos o decrementos. Perdón, tengo que colocarle las comillas. Este es un pequeño comando. Sec me va a dar del 1 al 10. Pero no se incrementó, nomás es principio y fin. Lo voy a dejar así. Ahí está. Es muy simple, me da una secuencia, es sec. Este es el for tradicional. Si se fijan, está bastante sencillo. Luego tengo while. Otra vez tengo do y don't. Do y don't. Entonces tengo while y una expresión. Fíjense cómo las expresiones pueden utilizar distintos tipos de sintaxis. Aquí tengo otra expresión. Mientras cuenta, y aquí tengo menos lt. Bueno, guión lt. Si yo me voy a las expresiones, lt es menor que. Mientras cuenta es menor que 10, haz lo siguiente. Yo inicialicé un valor aquí. Cuenta igual a 0. Es más, le voy a colocar let. Voy a desplegar el valor de cuenta y aquí tengo otro let que aumenta en 1 a cuenta. Cuando este valor es falso, cuando es 1, ya no se ejecuta, pero cuando es 0, ya no se ejecuta. Tengo el until. Until es muy parecido a while. Hasta que cuenta es menor o igual a 10, ejecuta lo siguiente. Perdón, menor de que 10. LT es menor. Entonces tengo aquí cuenta que es igual a 20. Como cuenta, en este caso, es menor que 10, perdón, es mayor que 10, se va a ejecutar. Este es until. While y until
son muy parecidos, pero la lógica es la que lo va a diferenciar. Por lo general, déjenme me acuerdo bien. Con Juel se ejecuta la expresión siempre. Con Until me parece que es hasta el fin. No, sí, también lo ejecuta al final. Déjenme recuerdo cuál es la diferencia entre Juel y Until. Prácticamente no veo ninguna diferencia, pero déjenme acordarme exactamente de lo que se trata. De todas formas, tenemos estas dos expresiones. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre las variables. No se llama archivos de configuración de entorno, vamos a llamarle variables de entorno. Cuando yo defino una variable como lo hacemos con let, o inclusive dándole un valor tal cual como lo vemos aquí, estas variables solamente van a funcionar para el proceso que yo estoy ejecutando. ¿Qué significa esto? De que su ámbito va a ser exclusivamente en el momento en el que yo estoy ejecutando, en el script que yo estoy ejecutando. No viven más allá del script. Pero existen lo que se conoce como variables de entorno. Una variable de entorno se define para todos los procesos y terminales de un usuario. De hecho, los procesos solo son procesos de un usuario en una sesión. Entonces, yo la voy a definir, las variables de entorno, se definen mediante el comando export. Si yo no le coloco nada, export me va a traer el listado. Vamos a colocarlo aquí para que lo entendamos. Si no se añade ningún argumento, export regresará a la lista de variables de entorno. Entonces, si se fijan, yo definí cuenta, definí, ¿cómo se llama? Y, por ejemplo, también está definido vegetal, tengo T1 y T2, tengo todas estas variables. Todas estas variables son solo variables de entorno. Perdón, son solo variables que están dentro de este script, dentro de esta notebook. Si yo tecleo export, lo que voy a tener son las variables que aplican a todo el entorno de este usuario. Estas son las variables que utiliza mi entorno. Y declare también hace declaraciones de variables específicas. Entonces, por ejemplo, yo no veo por T1, no veo I, no veo cuenta. ¿Por qué no las veo aquí? Porque tengo que explícitamente indicarle con export que estén aquí. Por ejemplo, export nombre, export lang. Si se fijan, no hay lang. Ah, no sé, aquí está. smx.utf. Por ejemplo, export deity. Tiene que estar junto.
Si yo le doy export aquí, entonces ya tengo a la, perdón, lo había hecho mal, ya tengo deity, tengo lang que cambió y nombre también está aquí. Con export declaro mis variables de entorno. Con esto estoy diciéndole al sistema que estoy utilizando español mexicano, que este es mi nombre de usuario, que esta es la ruta que yo voy a utilizar para buscar comandos, y este de aquí, que lo vamos a ver cuando veamos administración avanzada, este es el prompt. ¿Qué es el prompt? Esto que nosotros tenemos aquí. Ahora bien, ¿cómo utilizamos estas cosas? Existen algunos archivos que configuran el entorno. Estos archivos se encuentran en el home del usuario. Y se ejecutan automáticamente cada vez que un usuario accede al sistema. ¿Cuáles son? Sobre todo es bash rc, está en el home. Déjenme me acuerdo de cuál es el otro punto. Bash profile. Entonces vamos a tener bash rc y bash profile. Y también history, vamos a ver history. Es bash history. Si se fijan, estamos utilizando estos scripts. Y si se fijan, también aquí hay un bash rc central. Aquí tengo un bash profile, en donde tengo el perfil y donde defino, por ejemplo, el path. Estos archivos iniciales, ¿dónde se encuentran? Cuando yo creo el usuario, cuando yo creo un usuario dentro de Bash, creo el home. Y al momento de crear el home, el S-,
L. Yo voy a ir a este subdirectorio que se llama diagonal etc scale. Este es el que contiene estos scripts iniciales. Tengo bash logout, bash rc y bash profile. Estos son los principales. Vamos a ver bash logout. Bash logout se va a ejecutar cuando yo me salga del sistema. No tiene nada. Y hay uno más, este que es bash history. Bash history no se crea con scale. Bash history lo que tiene es el listado de comandos que yo he estado ejecutando desde el principio, desde que yo me creé. Bash history tiene toda la relación de los comandos que he aventado a la terminal. De hecho, ustedes me han visto que cuando entro a la terminal aparecen estas cosas. Yo lo hago con las flechitas de hacia arriba y hacia abajo. Pero también tengo el comando history. Y aquí me enumera los comandos. History es muy práctico por si no me acuerdo qué fue lo que hice, puedo revisar. Y bueno, pues History lo puedo mandar a Vim. Que no encontró. Ah. Bueno, entonces, ahorita lo mando, por ejemplo, a Les. No, a Les. Ahí está en Les. Y por ejemplo, puedo buscar, ¿qué sería bueno? Búscame Git. Y ahí están los Gits. O búscame, ¿qué sería bueno también? Yom. No encontró Yom aquí. Esta es la historia que yo tengo de la terminal. Yo estuve ejecutando desde la notebook el Yom, por eso no lo encuentro. Todos estos son los comandos que yo he ejecutado desde la terminal. Prácticamente todo lo que nosotros utilizamos para configurar cuando estamos hablando de Unix es un shell. Yo les comentaba que no existe, que existen varios shells distintos a Bash. Está el original que es Bourne, que es SH. Está Z Shell, que tiene su versión con TC Shell. Está Corn Shell. Hay varios shells. Cada uno de estos se puede programar de manera distinta. Por ejemplo, C Shell
es el shell que está basado en la sintaxis de C. Si a ustedes les gusta C, pueden tener un shell que utilice ese tipo de sintaxis. Sin embargo, el shell más utilizado actualmente es Bash. Esto apenas es la punta del iceberg. Esto es apenas una pequeña probada de lo que puede hacer Bash cuando nosotros lo programamos. Y lo había comentado en una sesión previa de Python. Es tan eficiente el uso de los scripts, como lo vimos con expresiones regulares, como lo vimos con todos los filtros, como lo estamos viendo con Bash, que para operaciones que tienen que ver con flujos de texto, yo empiezo a dudar de utilizar otras herramientas que no sean Bash para temas de Big Data. Es más, un amigo mío, hace unas semanas, hizo un demo en donde tenía un archivo de cerca de 500 gigas de bitácoras de servicio. Con 2 o 3 comandos aplicados a este gran archivo de 500 gigas, y no dije megas, dije gigas, en 2 segundos pudo hacer operaciones de búsqueda en ese archivo de bitácora. Sin otras herramientas que las que estuvimos viendo nosotros aquí, y una adicional llamada AUC. Esta viene en CD 131, que es programación de Bash avanzada. Entonces, vienen de la serie CD100, este es el 101, luego viene 111, que es administración, luego 121, que es programación, y luego viene uno que estoy anunciando mucho, que de hecho me están pasando los temarios, le pedí a un amigo que me ayudara con los temarios, que es seguridad y hardening para Linux. Entonces empezamos primero a sentirnos cómodos con Linux. Luego vamos a administrar algunas cosas, vamos a hablar de seguridad básica, vamos a hablar de montar y crear particiones, cómo realizar operaciones más complejas de administración. Después vamos a generar nuestros propios scripts, vamos a programar ahora sí en Bash, utilizando la línea de comandos. Y por último, vamos a entrar a un tema de seguridad enfocada a defensa, no a penetración. El curso que estoy preparando es cómo endurecer los sistemas Linux para evitar penetraciones. Es algo que pues no se usa, no se ve mucho porque es mucho más fácil tratar de vulnerar. Pero como nosotros, como administradores de Linux, debemos de utilizar todas las herramientas posibles para protegernos de los posibles atacantes. Ese es un tema que no se toca mucho porque es mucho más fácil ser alguien que va a vulnerar a ser alguien que está defendiendo. Cuando uno defiende, está solo. En cambio, ustedes tienen a los bárbaros a las puertas del castillo, viniendo de prácticamente cualquier dirección. El chiste de Linux, y sobre todo con la seguridad en Linux, es poder prever todo y una vez que tomen el castillo, sacar lo necesario para poder reconstruir. Porque siempre nos van a vulnerar. Ese es casi un hecho. La persona que no haya sido vulnerada como sysadmin es porque nunca realmente estuvo trabajando como sysadmin. El de seguridad, apenas un amigo me está haciendo el temario, está trabajando en una institución de gobierno y le pedí que me lo armara para que no utilizara yo mis propios criterios, que me dijera exactamente qué era lo que le dolía para poder generar contenidos a partir de eso. Yo espero que me dé antes de que empiece Semana Santa el temario. Me voy a tardar como 6 meses en desarrollarlo. Entonces yo calculo que para noviembre estaré trabajando con el de Bash, porque además hay uno intermedio, que es el de administración. Yo no puedo dar el de seguridad sin el de administración antes. Ese va a ser para septiembre más o menos. Entonces, bueno, pues me fui rápido, yo pensaba que me iba a tardar un poquito más. Este es el capítulo 20, el de Bash. Nada más nos faltan 2 o 3 capítulos más.
los vamos a ver, lo vamos a ver, vamos a cerrar mañana. Únicamente van a ser enunciativos. No voy a meter demasiado código. Y el día de mañana ya cerramos por completo todo este curso. Era un curso que era de 20 horas, pero se extendió hasta 30 horas. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. A las personas que apenas se están integrando, pues bienvenidos. Este es el otro proyecto que tengo distinto de Pythonista. En este nos vamos a enfocar en Linux y en DevOps de manera muy poderosa. Y estoy empezando a pensar que pudiera inclusive colocar Big Data, pero Big Data desde el punto de vista de Linux. Utilizar Linux como una gran máquina de procesamiento de datos. El Shell como un procesador de datos avanzado. Déjenme pensar, esa me está empezando a gustar. Entonces, bueno, bienvenidos. Este es el capítulo 20. Este video va a estar publicado, este sí va a ser público, entonces van a poder accederlo. Va a estar en nuestro canal de YouTube de CloudDevil. Y bueno, pues les agradezco que me hayan acompañado. Muchas gracias.